En la Compañía de Jesús queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares: sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso, intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables, y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UART ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo. En la Compañía de Jesús queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares: sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso, intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables, y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UART ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo. En la Compañía de Jesús queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares: sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso, intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables, y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UART ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo. Buenas tardes, bienvenidos. Quería darles la bienvenida a este nuestro tercer y último taller del proyecto que venimos realizando desde la ODP junto con la Confer y con sus distintas congregaciones. Les agradezco muchísimo que nos estén acompañando esta tarde y por todos los esfuerzos que están haciendo desde sus congregaciones para generar ambientes más seguros y un trato más sano. Muchos de ustedes ya me conocen,
pero para aquellos que no me conocen, me presento rápidamente. Soy Ricardo Salas, consultor de este proyecto para la ODP Jesuitas del Perú y vengo trabajando ya con muchos de los equipos de las distintas congregaciones en estos últimos 7 meses y hemos podido avanzar en la elaboración o actualización de las políticas de protección de niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad. Y parte de nuestro compromiso es también poder ofrecer esos espacios y recursos de formación para que todos estemos más preparados a la hora de proteger a aquellas personas que nos han sido confiadas en nuestro apostolado. Y es por eso que el tema de este tercer y último taller se ha titulado Hacia la consolidación de una cultura del buen trato. Pero antes de comenzar y de darle la bienvenida también a nuestro tallerista, quisiera pedirles algunos puntos a considerar. El primero, de ser posible, que enciendan sus cámaras para que podamos vernos, pero asegurarnos que nuestros micrófonos estén en silencio para evitar algún tipo de interferencia. Vamos a tener asimismo al final un espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, ustedes pueden ir escribiendo algunas en el chat y nosotros se las pasaremos al Padre Antonio, que será nuestro expositor y podrá responderlas. Cuando estemos durante el taller, pueden poner su imagen en vista de hablante para que tengan en primer plano a la persona que habla. Sin embargo, nosotros también nos vamos a encargar de ponerla como centro de la conversación. Y por último, de ser posible, renombrarse con nombre y apellido o congregación o comunidad. Sé que algunas comunidades se han conectado juntas, entonces puede ser el nombre de la comunidad para que sepamos también de quién ha venido la pregunta. Si hay dificultades para encender la cámara, no hay ningún problema. También es prioridad, sobre todo, tener una buena señal para escuchar el taller. Y muy bien, sin más preámbulos, quisiera primero darle la bienvenida al coordinador de nuestro proyecto de protección de menores y de la ODP, que es Andrés Luján. Él nos va a dar unas palabras de bienvenida. Andrés, adelante, por favor. Muy bien, Ricardo, gracias a todos, gracias por estar aquí, aceptar la invitación una vez más para este tercer taller que hace parte de ese programa inicial, como planeamos desde un comienzo. Como mencionó Ricardo, venimos trabajando ya hace 7 meses, desde marzo, abril, y el acompañamiento que hago al trabajo que realiza Ricardo con ustedes, muy bien. De todas maneras, ustedes recibirán más adelante una encuesta que les enviaremos para que nos cuenten un poco más y cómo ha sido, van a recibir esto, todo el en el trabajo. Queremos hacer este último taller en el que vamos a hablar con todos ustedes y le hemos pedido al Padre Antonio que tenga esto en consideración. ¿Qué sigue? ¿No? Si estamos terminando ya esta tarea inicial de escribir, elaborar, actualizar la política MAV de cada congregación, la pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿No? Los invitamos pues a que participen preguntando, comentarios, tendremos un momento para el trabajo en grupos también. Y aprovechemos este último encuentro que tenemos este año y aprovechemos la experiencia, el conocimiento del Padre Antonio que se dedica a hablar de estos temas por toda América Latina. Y bueno, y con las preguntas que hagamos podamos sacarle jugo al tema. Vamos a hablar entonces de la implementación y a todos les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros y al Padre Antonio también que una vez más acepte nuestra invitación y comparta con nosotros sus conocimientos. Bienvenidos
Muchas gracias Andrés por tus palabras y la bienvenida. Y ahora quisiera presentarles a nuestro invitado de hoy, que es el padre Antonio Carrón de la Torre. Él es sacerdote agustino recoleto, nació en Madrid, España. Actualmente él está destinado a la Curia General de los Agustinos Recoletos en Roma, es consejero general y coordina las áreas de educación, apostolado social y comunicación de la orden. Tiene un doctorado en filosofía y un máster en filosofía contemporánea de la Universidad de Granada. Es licenciado en teología pastoral de la Facultad de Teología de Granada, licenciado también en estudios eclesiásticos de la Facultad de Teología del Norte de España y tiene un diplomado en protección de menores del Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana de Roma. Durante 13 años ha ejercido como docente, tutor y director del Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada. Como consejero general de la Orden de Agustinos Recoletos, es el presidente de la Red Solidaria Internacional Arcores y de la Red Internacional Educativa Educar. Desde 2018, además, preside la Comisión Interdisciplinar de Protección de Menores de la Orden. Y en la actualidad conjuga esas labores en la Curia General con la docencia en el Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana de Roma. El padre Antonio en este momento nos acompaña desde Roma, así que es un gran esfuerzo el que está haciendo para estar con nosotros, porque allá son alrededor de las 10:30, 11 de la noche. Bienvenido, padre Antonio, y es un gran placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, pues un placer estar de nuevo acompañando este momento. No estoy en Roma, hoy estoy en Madrid, pero lo que pasa es que estoy en Madrid por poco tiempo, porque llegué hace unos días de Guatemala y por circunstancias de la vida voy a tener que regresar mañana a Bogotá, a Colombia. Entonces, más que vivir en Roma, en la Curia General, creo que hay que cambiar la nota biográfica y decir que vivo por los aires, vivo en la nube, ¿no? Yo creo que es interesante ahora vivir en la nube, pues yo creo que ya puedo decir que no vivo en no sé si vivo en las nubes o en la nube, pero bueno, por ahí es por donde estamos. Vamos entonces hoy a, precisamente como comentabais, en esta última etapa ya de muchas de las personas aquí presentes en las que han estado desarrollando sus protocolos, sus documentos en todo ello y además, como también decíais antes, que es esta la última sesión del año, oye, qué bonito, previo a la Navidad, la última sesión, pues nos encontramos aquí para poner un poco también de sentido a todo el trabajo que han estado desarrollando. Entonces, la propuesta inicial sería esta, ver cómo todo el trabajo desarrollado lo podemos verdaderamente consolidar, ¿no? Y esto lo he formulado en primer lugar con una pregunta. Y la pregunta vendría a tener este planteamiento. Y el planteamiento es, ya tenemos nuestro documento casi terminado, totalmente terminado, o todavía estamos pues un poco en ello, pero la verdadera pregunta es, cuando tengamos ese documento terminado, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque es lo verdaderamente importante que debamos tener en cuenta y puede pasar que se nos quede la cara, la misma cara que se le queda a este peque que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Porque, bueno, pues es un esfuerzo grande el que se ha hecho. De alguna forma, pues se han puesto pues muchas cosas sobre la mesa, se ha hecho pues quizás un análisis importante de muchos aspectos de la vida y misión de la congregación, de la comunidad, de la obra apostólica, pero todo esto ahora, ¿cómo le podemos dar sentido? ¿Cómo le podemos dar operatividad? Y para ello creo que es también muy importante partir de, sobre todo, pues errores que se han podido cometer previamente y que con que lo cometa una persona, pues ya es suficiente. Creo que no hay que estar cometiendo los errores una y otra vez, aunque es cierto que equivocándonos es como más y mejor aprendemos. De hecho, mucho antes que Descartes dijera esa famosa frase de pienso, luego existo, el cogito ergo sum, San Agustín, que hay que hacer un poco de publicidad de la casa, aunque estamos aquí en ámbito jesuítico, pero vamos también a meter un poco de San Agustín. Mucho antes que Descartes dijera
pienso, luego existo, San Agustín dijo, si me engaño, si me equivoco, existo. Y creo que por eso es por lo que aprendiendo de errores pasados es como también podemos nosotros aprender mucho y no volver a cometer esos errores. ¿Cuáles son esos errores que a veces se han cometido a la hora de poner en marcha eh, propuestas de prevención, protocolos, sistemas, etcétera, etcétera? Pues voy a enunciar algunos de ellos que yo me he encontrado en bastantes ocasiones. Uno de ellos es el denominado síndrome de los documentos fantasma, ¿no? Y un documento fantasma es aquel documento que nosotros hemos elaborado, muy bonito, lo maquetamos, le ponemos colorines, dibujitos, fantástico, pero se queda ahí, en el olvido, se queda en el cajón. Así que ese es el primer error a evitar, tener documentos fantasma. Un segundo error a evitar es el de los equipos, las comisiones fantasma, que de alguna manera pues las nombramos, pero ahí quedan también en una especie de olvido y que no les damos funcionalidad, que no les damos pues apoyo. Por ejemplo, si constituimos una comisión y no tiene el apoyo suficiente, especialmente de la institución desde arriba, pues de alguna forma va a encontrarse con muchos problemas. Medidas cosméticas, ¿no? Por medidas cosméticas, pues podemos entender muchas veces pues esas cosas que decimos que hacemos, pero que luego no tienen incidencia, que son cosas que hacemos de cara al escaparate. Hay veces que incluso hacemos pues publicidades, hacemos campañas mostrando todas las cosas que vamos a hacer, pero llega el momento y verdaderamente las hacemos. Esto ocurre mucho en los sistemas de prevención, que cosméticamente quedamos muy bien, pero luego en lo concreto y práctico, pues muchas de esas cosas no se llevan a la práctica. Y esto especialmente tiene mucho que ver con el acompañamiento de las personas. Vamos luego a ver un poco también los diferentes tipos de prevención para recordar estos aspectos. Un aspecto muy, muy importante que dificulta mucho que un protocolo, que un plan de prevención, de atención vaya adelante, es el de la falta de compromiso de las autoridades. Si esto no se cuenta con ello, difícilmente vamos a conseguir que esto sea algo que se consolide. Actuar como si no se tuvieran protocolos de actuación. Esto a veces ocurre, pues hemos podido dedicar un año entero a plantear cómo vamos a actuar. Llega el caso en el cual nos explota una situación concreta, se nos presenta una situación concreta y no utilizamos el protocolo. Actuamos como actuaríamos antes, a veces improvisando, a veces con prisas, sin tener en cuenta, pues de alguna forma, los pasos a los cuales nos hemos comprometido a seguir cuando surja una circunstancia de este tipo. Otro error es el de lo que hemos preparado, cuando lo hemos aplicado, no evaluarlo y bueno, pues ir dejando simplemente que pase. No evaluar supone pues el perder mucho de lo que hemos podido avanzar. No actualizar esos protocolos, no actualizar estos documentos que se tienen que actualizar. Luego me voy a referir a las preguntas que han ido haciendo, pues, y que me han pasado también Ricardo y Andrés, que me voy a fundamentar básicamente en ellas dando respuesta, y una de ellas dice cada cuánto tiempo se tienen que revisar estos documentos, pero vamos luego a dar alguna idea con respecto a eso. Y una última circunstancia errónea que se suele dar es algo que puede parecer, pues hablando de estas cosas, un poco contraproducente, pero es que es verdad, porque cuando nos metemos, nos enfocamos en estos temas, hay personas que llegan pues prácticamente a obsesionarse excesivamente con el tema de los abusos y ve abuso por todos los sitios y un poco quiere que todo el prisma, todo el prisma de la vida y misión de la congregación gire en torno a esto. Obviamente estamos hablando de una de las dimensiones fundamentales en este momento de la vida de la Iglesia porque está en juego algo tan importante como es la credibilidad, como es la confianza, pero de alguna forma no tampoco centremos en este aspecto toda la vida de la misión. Así que es, bajo mi punto de vista, un error que también a veces se puede llegar a producir. Es lo que, en términos de alguna autora que ha escrito algo
sobre este tema hace algún tiempo, se puede llegar a abusar de los abusos, si es algo que verdaderamente pues, condiciona incluso la vida y misión de una congregación. Dicho esto, simplemente por recordar algunas cosas que creo que son importantes, un poco intentando aterrizar lo que ustedes han hecho, pues es importante tener en cuenta que cuando hablamos de elementos, medidas de la salvaguardia, ¿no? Lo que ustedes han estado haciendo, pues ha sido un poco un análisis, de desarrollar también un protocolo de prevención, de intervención y luego también la última parte, que aparece ahí, lo de investigación y tratamiento de casos, vendría a ser pues esa evaluación de la cual todos tenemos que aprender. Este esquema, este esquema está extraído además de un contexto diferente del contexto eclesial. Esto está extraído del contexto sanitario. En el contexto sanitario llevan trabajando y lidiando con temas de denuncias por abusos, negligencias, etcétera, desde hace muchos, muchos años. Obviamente tenemos que aprender de ellos también. Y estos son los 4 pasos que se establecen para poder establecer unas correctas pautas de salvaguardia, ¿no? Lo que llamamos pues, en terminología anglo safeguarding y que en español traducimos por salvaguardia. Entonces, estos son los elementos que de alguna forma deben estar presentes y es lo que ustedes han hecho, un análisis de riesgos, unas situaciones pues también preventivas, ver pues una declaración de objetivos que ustedes se plantean con todo ello, un plan de intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es importante, porque estamos nosotros hablando de la consolidación, lo que debemos tener en cuenta es que al hablar de clasificación de la prevención, no podemos perder de vista que para que un plan, un proyecto, unas medidas, un protocolo de prevención sea efectivo, debemos tener en cuenta los diferentes niveles. Hay veces, vamos, en las cuales lo que podemos hacer nosotros a nivel particular es poco, pero es muy importante para que todo tenga sentido. De nada sirve, por ejemplo, que a nivel institucional planteemos algo si yo a nivel concreto no me comprometo con ello. Y en definitiva, para poder llegar a un nivel de prevención amplísimo, de nada me sirve si, por ejemplo, yo les voy a hablar de lo que más puedo conocer, pues del contexto, por ejemplo, educativo. Yo en el ámbito educativo me puedo involucrar muchísimo, puedo intentar establecer medidas extremas con una llegada y un impacto grandísimo pues en toda la comunidad educativa. Pero si luego un alumno llega a su casa y todo eso no tiene ningún tipo de incidencia, pues realmente la prevención se queda corta. Entonces, para que una prevención sea verdaderamente efectiva, debe integrar todos los niveles. En nivel micro, es decir, las personas concretas, usted y yo, en nivel medio, y ahí es donde hablamos de lo institucional, en este caso sus congregaciones, sus comunidades, y el nivel macro donde se enmarca la familia, se enmarca la sociedad en general. Entonces debemos ser conscientes un poco también de que, pues, para poder llegar a un grado sumo de efectividad, solo lo podemos lograr si se dan estos 3 niveles, ¿no? Entonces, esto a veces da lugar un poco pues, a eso, a frustración, porque pretendemos que con lo que hemos hecho ya vamos a lograr que todo sea fantástico y maravilloso y no, vamos a encontrar pues siempre errores. Es importante también recordar en estas pautas iniciales lo que hablamos al referirnos a prevención, hablando de lo que llamamos técnicamente prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no? Y creo que esto es importante sobre todo de cara a la consolidación, para saber en qué lugar de esta prevención nos encontramos. La prevención primaria consiste, esto es un resumen muy, muy resumido y muy, muy sencillito, muy básico, la prevención primaria consiste en anticiparse a que algo ocurra y evitar que eso que va a hacer daño a alguna persona pueda ocurrir. La prevención secundaria vendría a ser cuando ha ocurrido algo, yo qué apoyo le voy a dar a esa circunstancia que ha podido ocurrir. Y hablamos de prevención terciaria cuando nos referimos a la asistencia posterior, especialmente a las personas que han podido sufrir
una circunstancia de agresión. Teniendo en cuenta esto, ¿cuándo podemos hablar que un entorno eclesial es un entorno protector, ¿no? Y esto es lo que nos va a servir también para poder verificar si el proyecto que nosotros hemos iniciado verdaderamente se alinea con lo que a nivel general entendemos por un entorno protector de cara a la consolidación. Pues en primer lugar, un entorno protector es un espacio seguro en el que las personas pueden participar, desarrollarse y crecer. ¿Es el plan que ustedes han elaborado tiene por objetivo encontrar buscar la participación, el desarrollo y el crecimiento de las personas? De alguna forma, es una pregunta a tener en cuenta para verificar si ese proyecto que ustedes han realizado cumple con esta característica. Un entorno protector debe estar construido desde el enfoque de los derechos, ¿no? Y especialmente basado en dar respuesta a las necesidades concretas que ustedes tienen a nivel interno, a nivel comunitario y a nivel externo, a nivel apostólico. Entonces, un entorno protector debe dar respuesta a necesidades concretas, no a necesidades que sean irreales para nosotros. Un entorno protector es un ámbito en el cual todas las personas implicadas son conscientes de qué tienen que hacer y del compromiso que tienen, del compromiso mutuo, ¿no? Aquí, de alguna manera, es donde surge pues ese compromiso, ¿no? Eso que nosotros entendemos por corresponsabilidad, lo que en términos bíblicos pues podríamos también destacar con esa pregunta: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿No? De alguna manera conseguimos que un entorno sea protector cuando verificamos ese compromiso con la protección real y el cuidado mutuo. Un entorno protector es a la vez en el cual se garantizan los derechos de todas las personas, ¿no? Es una característica también que tiene. Un entorno protector es aquel que evalúa y actualiza el análisis de riesgos internos. Por eso, el documento que ustedes han elaborado debe estar vivo, debe estar en continua revisión y actualización, porque van a surgir circunstancias novedosas. Yo, por ejemplo, la semana pasada que estaba en Guatemala en un encuentro de directores de colegios, el tema estrella por antonomasia fue el de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque están empezando a surgir múltiples dificultades, circunstancias en entornos educativos con uso de la inteligencia artificial. No solo por el hecho de que ya las tareas clásicas se resuelven por medio de ChatGPT, sino por los riesgos derivados, por ejemplo, pues de la generación de imágenes, de pues la distorsión de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de alguna manera debemos poco a poco ir integrando en nuestros protocolos este tipo de elementos, porque es que son nuestro día a día en los que nos dedicamos a, en definitiva, ámbitos pastorales, ámbitos educativos. Y esto ocurre en muchos de los ámbitos propiamente de la Iglesia. Un entorno protector es, en definitiva, aquel que asume ese rol dinamizador de estrategias de prevención basadas en la realidad de la comunidad, ¿no? Implicando a todo el contexto de personas que participan en ella. Bueno, pues dicho lo cual, y ya remitiéndome a las preguntas que ustedes hacían, un planteamiento que debemos tener en cuenta es el de intentar, sobre todo para poder transmitir y para poder, en definitiva, traer a nosotros, convencer a personas de que esta propuesta que ustedes han desarrollado es buena y va a ser útil. Yo creo que tenemos que ser especialmente muy sensibles y muy empáticos con las personas a las cuales se lo vamos a transmitir, ¿no? Entonces, voy ya propiamente a las preguntas. Creo que eran 8 preguntas. 8 preguntas, no, 9. 9 o 10. Creo que sí, por ahí estaban. 9 preguntas las que habían hecho y voy a intentar
responderlas, ¿no? Con lo que pues más o menos he podido ir también yo verificando en estos últimos años. Una pregunta que ustedes hacían era, por experiencias previas, ¿cómo debe ser un plan para poder implementar y comunicar las políticas de protección diseñadas? Pues le voy dando algunos puntos, ¿no? Luego, si quieren, se lo puedo pasar esto para que lo vean con más detalle. Lo voy a ir recorriendo ahora por encima. Bueno, pues por experiencias previas, un plan, ¿no? Debe de alguna manera identificar a un grupo de personas que sea el grupo de personas que lo va a implementar, ¿no? De nada sirve que esto se quede en una nebulosa si no hay un grupo de personas concreta, un responsable, un equipo, una comisión, que sea quien verdaderamente lo lleve adelante, ¿no? Es algo importante a tener en cuenta. Entonces, el primer punto sería la identificación de un equipo de implementación, porque si no se nos queda muy etéreo. Obviamente es importante a la hora de implementar y comunicar las políticas de protección diseñadas, es importante pues también saber con qué recursos vamos a contar. Es decir, si estamos hablando, pues es que también esto depende mucho pues del volumen que tengamos. De hecho, una de las preguntas que luego voy a comentar es, bueno, ¿y si esto que hemos hecho tiene por objetivo una comunidad pequeñita, una comunidad de tres religiosos, de tres religiosas? Pues obviamente habrá que adaptarlo. Pero yo sí ahora me voy a referir a un plano más amplio. Pensemos en una congregación, en una provincia religiosa, pues, de nivel medio o más grande o más pequeña, pero que de alguna manera pues tenga varias áreas de acción, tenga varias comunidades. Entonces es importante también evaluar los recursos con los que cuento y que me vayan a hacer falta. Les pongo otro ejemplo. Uno de los planes, que de hecho yo creo que se lo he comentado en alguna otra ocasión, uno de los planes en los que más he trabajado en los últimos años, que ha tenido nuevamente por destinatarios o comunidades educativas, pues tuvo como recursos necesarios para poder implementar ese plan, pues la necesidad de contratar a formadores, la necesidad de publicar materiales impresos, desarrollar recursos multimedia, contratar también a empresas auditoras externas. O sea, es una forma amplia de desarrollar todo esto. Entonces, dependiendo también de los objetivos que nosotros tengamos, pues van a hacer falta unos recursos u otros. Es importante también, a la hora de implementar ese plan, hacerlo con un cronograma que tengamos pensado. Es decir, pues en este primer año vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Entonces, establecer un cronograma de decir, pues hasta esta fecha me voy a dedicar a una labor de sensibilización y luego ya voy a empezar con las acciones formativas, ¿no? Puede ser una forma concreta de hacerlo. Crear materiales de capacitación. Un plan de implementación y comunicación de las políticas va necesariamente a necesitar, valga la redundancia, pues materiales de capacitación que nos sirvan para poderlo implementar, dependiendo de los destinatarios que yo vaya a tener. Todo eso me va a llevar también a la necesidad de crear sesiones de capacitación, talleres que me ayuden a lo concreto de mi plan de formación, de mi plan de política de protección, pues desarrollarlo como tal. Establecer también canales de comunicación que vayan a ser necesarios. Como digo, esto lo estoy planteando en un sentido muy amplio, en un sentido macro de una institución que sea amplia, que sea grande, pero al menos creo que son importantes mencionar estos elementos que creo que le dan forma a todo ello. Fomentar la transparencia y la participación, ¿no? A la hora de implementar y comunicar las políticas de protección, no podemos estar con secretismos y no podemos estar ocultando elementos que son importantes del plan. Entonces, creo que es algo importante también que todas las personas se sienten cómodas, que puedan plantear preguntas, que se les pueda responder. Revisar y ajustar continuamente, ¿no? Es también otro de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando yo estoy implementando y comunicando
las políticas de protección, ¿no? Eso incluso cuando yo estoy presentándolo en una primera ocasión, seguramente a partir del feedback que me hagan, de cosas que no se entiendan, de sugerencias que me hagan, pues las voy a poder introducir y las voy a poder mejorar en el plan en la política que yo pueda ya tener. Y, en definitiva, para poder pues, implementar, comunicar una política de protección, debemos ir dando pasos a establecer elementos que permitan pues, ir consolidando una cultura de la protección. ¿Y cómo se hace eso? Pues propiamente implementando ya las medidas concretas que están, por ejemplo, descritas en el código de conducta, ¿no? Entonces, son algunas ideas, algunos tips sobre esta primera pregunta referente al cómo debe ser un plan para implementar y comunicar las políticas de protección diseñadas. Había una segunda pregunta que hacían también y era cómo asegurar la participación activa y el compromiso de todos los miembros de la congregación en la implementación de la política. Pues nuevamente les doy algunos puntos, algunas ideas pensando nuevamente en un plano amplio, ¿no? En un plano amplio de una familia religiosa con varias comunidades, con obras apostólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Un primer aspecto es el de la comunicación clara, ¿no? Creo que hay que ser muy claros y a veces muy sencillos a la hora de plantear, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, si tenemos el plan completo, pues a lo mejor no a todas las personas les tenemos que dar el plan completo, sino dar la parte que les corresponde a ellos en concreto, ¿no? Pensemos, no sé, a una persona por ejemplo, colabora con nosotros en una obra apostólica, colabora en una parroquia como catequista o colabora como docente, ¿qué les importa a ellos el derecho canónico? ¿No? Pues a lo mejor no es algo que les tengamos nosotros que dar como a otras personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo que tiene que ver con medidas de atención, de acompañamiento psicoespiritual a una víctima. Pues eso a lo mejor tampoco se lo tenemos que transmitir a todas las personas. Entonces, creo que es importante para poder asegurar activa y un poco coordinadamente el compromiso de todos los miembros de la congregación en la implementación, debemos tener una comunicación clara y concreta para cada uno. Debe haber, y esto sí, lo decía antes y lo insisto ahora, un compromiso importante desde los equipos de gobierno, porque si no esto difícilmente lleva a buen puerto. Es importante, pues, poner en práctica. Ya lo hemos creado, pero ahora poner en práctica el código de conducta y especialmente que sea claro para todos, ¿no? Un código de conducta que sea inteligible, que sea sencillo y que sea aplicable. Hay veces que se elaboran códigos de conducta que son muy reales, ¿no? Muy reales a la hora de poderlos implementar. Entonces, creo que hay que ser muy realistas a la hora de este aspecto, pues también contemplarlo. Nuevamente, para asegurar la participación activa y el compromiso de todos, es importante, pues, preguntarnos qué herramientas, qué recursos nos van a hacer falta para poder lograr esa participación activa y podemos hablar pues, por ejemplo, de materiales visuales, podemos hablar de materiales pues, impresos, podemos hablar de espacios de encuentro que también ayuden a todo ello. Creo que aprovechar, por ejemplo, pues, las reuniones que ya tenemos para reuniones de revisión, reuniones de comunidad que podamos tener para poder ir planteando pues, los elementos de la política puede ser un aspecto importante. Para poder asegurar la participación activa y el compromiso de todos, es importante fomentar pues una cultura de la confianza y una cultura de la seguridad, ¿no? Y para ello, pues crear entornos comunitarios y apostólicos en los que se fortalezca la confianza, creo que es también un nivel muy básico, pero que es la base sobre la cual se va a construir todo lo que venga después. Difícilmente vamos a lograr la participación activa y el compromiso de todos en la implementación de una política si no tenemos un nivel de confianza consolidado.
La confianza vendría a ser, como se suele hablar en otros ámbitos, la competencia cero. Si no tenemos confianza, difícilmente vamos a poder dar pasos en adelante. Nuevamente, la designación de responsables, de líderes que puedan dar a esto pues un dinamismo, ¿no? Una operatividad. Es también un aspecto clave. Y nuevamente, la revisión, la evaluación continua es lo que nos va a permitir asegurar esa participación y ese compromiso, ¿no? Creo que están aspectos también importantes. Hay una tercera pregunta que decía, ¿qué estrategias se pueden utilizar para garantizar la coherencia y la uniformidad en la aplicación de las políticas en todas las actividades congregacionales? Pues bueno, aquí nuevamente podemos dar algunos puntos, algunos tips que nos puedan ayudar. Creo que la primera y más básica estrategia es la de tener documentos que sean claros, documentos que sean legibles, documentos que estén adaptados a nuestra realidad y que sean fáciles de comprender por todos, ¿no? Creo que es un aspecto importante, que sean inteligibles y accesibles. Y para poder hacer que sean accesibles, pues también debemos buscar la manera de hacérselos llegar a todas las personas implicadas. La capacitación, la formación continua, creo que es algo a tener muy, muy presente también. La designación de responsables, de líderes, nuevamente sale este tema, pero es que creo que es un elemento clave para poder lograr una implementación efectiva. Tiene que haber personas que se responsabilicen de esto. Llámenlo equipo, llámenlo comisión, llámelo como quieran, pero tiene que haber algunas personas que estén al frente de ello. La revisión y actualización periódica es algo que como estrategia nos va a garantizar también esa coherencia y esa uniformidad, porque esto vamos a tener que estar reactualizándolo continuamente, cuando especialmente lo apliquemos y haya cosas que veamos que funcionan y cosas que veamos que no funcionan. Una comunicación efectiva, ¿no? Establecer canales de comunicación que sean claros, accesibles para discutir, aclarar las políticas con todos los miembros. Lo que nos vamos a encontrar seguramente pues van a ser incomprensiones, van a ser críticas, van a ser pues rechazos y entonces a partir de esas dificultades que nos encontremos, nosotros también a lo mejor tenemos que cambiar algo, porque a lo mejor todo lo que habíamos preparado no era tan bueno como nosotros creíamos. Tener una supervisión y un seguimiento, ¿no? Creo que esto es algo que ayuda mucho y para eso, pues muchas veces ayudarse entre congregaciones, plantear, pues, qué ha hecho uno, cómo lo ha implementado alguien, qué le ha servido, qué no le ha servido, ¿no? Es algo que ayuda mucho a supervisarse mutuamente. Creo que sería algo muy bonito que entre quienes han desarrollado durante estos meses estas políticas, estos planes, estos protocolos, pues entre ustedes vayan compartiendo qué ha supuesto para ellos para ustedes esa implementación y de alguna manera qué les ha resultado efectivo, qué no les ha resultado efectivo, qué les ha funcionado y qué no. Generar esa cultura de responsabilidad y rendición de cuentas, y eso sí que es un aspecto muy, muy concreto, ¿no? Porque en muchas ocasiones no estamos acostumbrados a veces a rendir cuentas, ¿no? Dependiendo de los diferentes contextos en los cuales nos podamos mover. Había una pregunta, ¿no? Que planteaba, una vez que la política ha sido diseñada, ¿cuál es el plan para revisar y ajustar las prácticas a lo largo del tiempo? Pues nuevamente hay muchos de los puntos que he dicho antes que se van a ver aquí reflejados. Tenemos que establecer una periodicidad para revisar la política, ¿no? Determinar intervalos, por ejemplo, que sea anual o cada 2 años, para revisar exhaustivamente el plan de protección. Nuevamente, es importantísimo la creación de un equipo de revisión. Es importante recopilar los datos, la retroalimentación que tenemos con las personas a las cuales les planteamos el plan, las personas a las cuales les aplicamos el plan, ya sea en el ámbito preventivo o ya sea en el ámbito pues, del tratamiento de una situación que se haya podido producir.
Entonces, seguir documentando mucho lo que nos vaya sucediendo es algo que nos va a ayudar. Evaluar la efectividad también del plan, ¿no? ¿Cuál es el plan para revisar y ajustar las prácticas a lo largo del tiempo? Evaluar la efectividad es algo que también nos va a ayudar mucho. Junto con la evaluación, la revisión, ¿no? La actualización de la política. Nuevamente, esa perspectiva de capacitar, de difundir la política, que es algo que de alguna forma pues también nos va a seguir ayudando mucho. Había otra pregunta que planteaba, ¿cómo se abordarán las posibles resistencias o preocupaciones de algunos miembros de la congregación ante las nuevas políticas? Con esto nos vamos a encontrar, eso es una cosa clara, evidente. Pues creo que se requiere empatía, ¿no? Se requiere sensibilidad, se requiere una comunicación clara, pero especialmente me quedaría un poco con el ámbito de la empatía. La empatía significa intentar entender al otro, intentar entender las circunstancias del otro. Si yo le presento a alguien una política y me la rechaza, ¿por qué me la rechaza? ¿No? Seguramente hay algo de fondo. Hay algo de fondo que tenemos que intentar descubrir y por eso tenemos que ser sensibles. Una política no va a funcionar si la hacemos de manera impositiva, si la hacemos de manera obligada. Va a generar rechazo y eso no nos va a llevar a ningún lugar, ¿no? Entonces, creo que siendo conscientes de eso, tenemos también que estar preparados para el fracaso, ¿no? Preparados para el rechazo, que en muchas ocasiones ocurre. La formación, la comunicación efectiva, creo que es fundamental, ¿no? Y por tanto, prepárense porque si ustedes tienen por objetivo transmitir unas políticas de prevención a una comunidad amplia donde no solo esté el público interno en este sentido, los religiosos, las religiosas, sino que también esté los destinatarios externos, colaboradores, pues esto le va a llevar a la necesidad de desarrollar pues muchas sesiones de formación. Luego le voy a poner algún ejemplo de cómo se puede hacer esto de una manera un poquito más sencilla. Escuchar y comprender las preocupaciones, ¿no? Y creo que esto es importante. Tenemos que estar abiertos a las incomprensiones, abiertos a las críticas, abiertos a las preocupaciones que puedan surgir de personas cuando les planteamos la implementación de esta nueva política de prevención. Explicar los motivos que hay detrás de las políticas. Lo peor que puede ocurrir es que planteemos una política de prevención y no expliquemos bien el por qué lo estamos haciendo. Si le perdemos sentido al objetivo que estamos teniendo, pues seguramente toda la maquinaria se nos va a venir abajo. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo grande, es un esfuerzo grande pedagógico y esto pues muchas veces cuesta porque en tantas ocasiones solo nos tomamos en serio una prevención cuando hemos tenido alguna situación, cuando hemos tenido algún caso que nos ha explotado. Si no, es difícil a veces plantearse un escenario preventivo. Clarificar malos entendidos o información que a veces puede ser información incorrecta, que se ha podido entender mal o que nosotros lo hemos explicado mal, que a veces también puede ocurrir. Involucrar a los miembros, a todos los miembros en el proceso. Tiene que haber ese equipo que sea el que lidere, pero en definitiva, para que una política sea efectiva, todos debemos estar integrados dentro de ella. Obtener y demostrar el respaldo visible, activo de los líderes congregacionales. Y cuando digo líderes, no solo me refiero a los superiores, sino me refiero también a aquellas personas que en todas las comunidades ejercen un liderazgo. Si conseguimos que esas personas nos ayuden también a movilizar y a llevar adelante este proyecto, es algo que nos va a ayudar mucho en todo ello. Ofrecer recursos, constante apoyo, y por eso esas personas que van a ser referente, pues van a ser fundamentales en todo ello. Otra pregunta que ustedes también planteaban era la pregunta de ¿cuáles son algunas ideas y buenas prácticas para capacitar al personal y a los voluntarios existentes sobre las políticas revisadas y los protocolos de protección? Es decir, aquí nos estamos refiriendo a los destinatarios externos. ¿Cómo esto que queremos transmitir no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, lo podemos llevar hacia adelante? Pues obviamente es fundamental el
planificar sesiones de capacitación, ya sea presenciales o virtuales. Y en esto, pues, gracias a Dios, creo que hay muchas propuestas, ¿no? Muchas ofertas. No es necesario que ustedes lo hagan todo, sino que puedan pedir recursos, puedan pedir ayuda, puedan unirse con otros para esto poderlo desarrollar, ¿no? No tiene por qué cada una de las comunidades que está yo aquí presente, pues plantearlo de forma aislada, sino pues seguir trabajando unidos y seguir trabajando juntos como han desarrollado esta primera fase. Tener manuales, materiales que sean educativos, es algo que ayuda mucho. Y nuevamente sobre esto no hace falta que ustedes partan de cero, sino que ya hay mucho trabajado, entonces aprovechen lo que ya hay. Un aspecto muy útil para capacitar al personal y a los voluntarios que puedan existir, ya sean voluntarios, ya sean personas contratadas, vinculadas por medio de un contrato, es el tema de desarrollar una formación por medio de estudios de casos, casuísticas. Esto es algo que ayuda mucho, porque de manera gráfica y clara plantea escenarios que se pueden producir y cómo debemos actuar. Creo que es también un aspecto muy importante. Por ejemplo, tener pues talleres de formación en los cuales se generen simulaciones, roleplay, ¿no? Que de alguna manera pues me ayuden a situarme en escenarios posibles. Hacer una evaluación, incluso, no sé, pruebas de conocimiento que puedan ayudar incluso a poder establecer cuáles son esos elementos básicos que yo quiero que una persona pues necesite. Les pongo un ejemplo de cómo esto, por ejemplo, lo que yo conozco más de cerca. Lo que yo conozco más de cerca es pues un curso que precisamente hemos desarrollado nosotros en la orden. Es un curso muy sencillito donde el objetivo que tenemos es plantear cuál es el compromiso, en este caso, de nuestra orden con la prevención del maltrato. Entonces, es un curso online que, si me permiten, se lo voy a compartir rápidamente porque lo tengo aquí abierto. Un momento. Aquí, lo tengo aquí. Perfecto. Entonces, simplemente por mostrar un ejemplo, ¿no? No es que sea esto tampoco la solución a todos los problemas, pero creo que puede ayudar. Esto es un curso online, ¿no? Que se compone de 4 módulos en el cual, pues, en primer lugar, se hace una presentación con un breve vídeo, con la metodología. Es un curso que se hace de manera asincrónica, es decir, que cada persona lo puede hacer cuando quiera. Hay una metodología por medio de, pues en primer lugar, unos textos, unos vídeos y luego una serie de cuestionarios, unos cuestionarios que de alguna forma a nosotros nos verifican más o menos que una persona ha leído lo que nosotros hemos querido transmitirles, ha comprendido lo que les hemos querido, pues, de alguna manera transmitir. Y al final de todo ello, ¿no? Pues un módulo que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de abusos? Se les plantea aquí pues la tipología de abusos clásica, qué es el buen trato, conceptos claves sobre abuso de menores y personas vulnerables, los entornos digitales en nuestra vida y misión. Entonces tenemos aquí una serie de vídeos, de artículos, de cuestionarios. La orientación es para nuestra vida y misión. Aquí es donde se plantea propiamente el código de conducta, código de buenas prácticas. Una serie, aquí también pues se le pide a cada persona que descargue el código de conducta referido a su labor dentro, en este caso, de la orden, si es una persona voluntaria, si es alguien vinculado con un contrato laboral, si es alguien que colabora en un proyecto social, ¿no? Pues, y finalmente, pues aquí está propiamente el protocolo de actuación. Entonces, este es un curso que se hace en aproximadamente 3-4 horas. Es una primera medida que de alguna forma pues, está resultando muy efectiva porque a nosotros nos permite verificar que las personas pues, han recibido una primera idea común, muy básica, pero común para todos. Y entonces, pues de alguna forma es el punto de partida. Luego ya se puede ir aterrizando, se puede ir concretando mucho, pero creo que es pues algo que, al menos desde la experiencia, creo que puede ayudar. Las preguntas finales, ya nos quedan poquitas. ¿Qué recursos y apoyos se deberían proporcionar para ayudar a los miembros de la congregación a comprender y aplicar efectivamente las
nuevas políticas. Pues nuevamente, la primera medida pues, va a ser la de los manuales y documentos informativos y las sesiones de formación que puedan ayudarnos en todo ello. Materiales educativos, folletos, recursos en línea, puntos de contacto, personas de referencia que nos puedan ayudar, tanto internas como externas, ¿no? Creo que son también pues, recursos que pueden ayudar a comprender, a aplicar efectivamente estas nuevas políticas que estamos queriendo desarrollar. ¿Cómo se puede supervisar y evaluar continuamente la implementación de las políticas para asegurar su efectividad y hacer los ajustes si es necesario? Pues nuevamente la clave está en designar a responsables para la supervisión y teniendo sobre todo momentos determinados en el año en el cual podamos revisarlo. Precisamente otra de las preguntas es la que va referida a eso, ¿no? Al tema de la periodicidad que viene ahora después. ¿Cuáles son las pautas para manejar situaciones en las que se identifica una falta de adherencia a las políticas por parte de los miembros, ¿no? Pues ya antes lo hemos dicho, el utilizar un poco ese tacto que nos puede ayudar a ello. ¿En cuánto tiempo se debería realizar el proceso de implementación de los protocolos? Pues en esto la pauta es ni tener excesiva prisa, ni tampoco dejar pasar tanto tiempo que se enfríe el proceso, ¿no? Entonces creo que hay que evitar esos dos extremos. En general, no hay un tiempo prefijado, ¿no? Es importante asegurarse que todas las personas, que todos los miembros estén debidamente informados. Aquí es incluso más efectivo el parar un poco la velocidad hasta que todos se integren para poder ir caminando pues poco a poco, ¿no? Es importante tener en cuenta que a veces pues puede haber circunstancias diferentes entre una congregación y otra. A veces hay políticas que son más complejas porque abordan más aspectos. A veces también pues el propio tamaño y la estructura de la congregación hace que esto sea algo más difícil. Los recursos disponibles pueden ser también más difíciles, pero de alguna forma, una vez tenemos el documento, el plan, el proceso establecido, el tiempo, pues habrá que adecuarlo al proceso de asimilación que va a poder tener pues cada grupo humano, ¿no? Es un poco la pauta que deberíamos tener. Esto nos puede llevar pues meses, nos puede llevar años, dependiendo de las circunstancias que se puedan dar. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable actualizar un protocolo política? Para ello es necesario un equipo que lo revise. Pues el tiempo en general, una pauta puede ser una revisión una vez al año, o bien cuando se atienda una situación y se evalúe la efectividad que ha tenido. Si a mí se me ha producido un caso en el cual he aplicado el protocolo, lo evalúo y a partir de ahí veo las propuestas de mejora que se puedan establecer. Y obviamente para esto es necesario un equipo que lo revise. Puede ser el mismo equipo que nosotros tengamos propiamente establecido para ello. No es necesario que tengamos otro equipo diferente. Otra cosa distinta es si establecemos, por ejemplo, una propuesta de evaluación externa. Pero eso yo creo que vendría mucho después, ¿no? En un momento inicial creo que no tiene que ser la prioridad que tengamos. Y decía una última pregunta. ¿Es necesario en este proceso involucrar a los agentes pastorales con los que trabajamos, aun si, por ejemplo, planteaban en esta pregunta en la parroquia, en la obra apostólica donde realizamos la pastoral, todavía no se ha hablado de protocolos para la prevención de abusos? Pues sí, sí, es necesario y es importante involucrar a todos los agentes de pastoral, ¿no? En todo ello. Creo que es importante aquí. Habrá que entrar en diálogo, en este caso, con los responsables, en este caso, de esa obra apostólica que pueda ser una parroquia, pero sí es importante tener a todos involucrados en una labor formativa con el objetivo de implementar una política de protección, ¿no? Una política de protocolos, no de protocoles, que dice ahí que parece que ya vamos a irnos a cenar y está hablando de las coles.
Bueno, pues estas son las preguntas que de alguna manera ustedes habían hecho y un poco pues algunas ideas, algunos tips que pudieran ser pues un poquito iluminadores a la hora de buscar pautas, medidas de implementación, ¿no? Buscando sobre todo pues esa consolidación. Una vez hemos finalizado el documento, qué errores debemos intentar evitar y qué medidas iniciales son importantes tener presentes. Así que ánimo, que ya estamos terminando. Y lo que vamos a hacer ahora es plantear pues, una serie de preguntas, una serie de pautas que puedan ayudar ahora también para el diálogo, para el compartir en grupos y que luego pues, puedan darnos también pie a un compartir, ¿no? Entonces, las preguntas que teníamos aquí son 5 preguntas. Se las vamos a plantear las 5 porque es importante que, aunque ahora no tengamos tiempo suficiente quizás para abordarlas todas, pero sí que ustedes se las queden para planteárselas a nivel personal y a nivel congregacional, porque creo que son muy importantes las 5. Una de ellas es, en los grupos lo vamos a hacer esto, ¿podrían compartir una medida específica que hayan implementado en su congregación para fomentar un ambiente seguro y prevenir abusos? ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad ante esta iniciativa? Creo que de esta pregunta se podrían sacar muchas cosas muy interesantes. La segunda es, en el contexto de la prevención de abusos, ¿cuáles creen que son las prácticas más efectivas que han observado o implementado en otras congregaciones? ¿Hay algo que hayan adaptado y aplicado con éxito en su propia comunidad? ¿No? Creo que es también una pregunta a tener muy presente. La comunicación abierta y la educación son fundamentales. ¿Cómo están abordando el tema de la prevención de abusos en sus programas educativos o de formación? ¿Han tenido experiencias exitosas que deseen compartir? Creo que introducir temas de prevención en dinámicas de educación, de formación, perdón, inicial y permanente es algo muy importante y muy efectivo, ¿no? Y desde los niveles iniciales, en nuestro caso, pues de formación en comunidades religiosas. La cuarta pregunta es, ¿cómo involucran a los miembros de la congregación en la creación y mantenimiento de un entorno seguro? ¿Hay estrategias específicas que hayan demostrado ser efectivas para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención de abusos? Y una última pregunta, que como decíamos, son muchas, pero creo que son importantes todas ellas. En momentos de crisis o situaciones delicadas, ¿cómo manejan y abordan las preocupaciones o denuncias relacionadas con posibles abusos dentro de la congregación? ¿Han implementado protocolos específicos o recursos de apoyo que consideren especialmente útiles? Quizás esta 15ª pregunta sería la que para nuestro compartir de este tiempo, pues la podríamos dejar para más adelante, para otro momento. Yo me quedaría con las 4 preguntas que les hemos planteado, ¿no? Estas 4 preguntas hasta aquí, que podrían servirnos un poco como argumento para ahora, en el tiempo que vamos a tener de grupos, pues poderlas comentar, dialogar, discutir también entre todos. Así que por el momento yo me detengo aquí y ahora nos presentan el momento de encuentro por grupos. Así es, padre. Muchísimas gracias. Tenemos también algunas preguntas que ya te plantearemos después del tiempo de grupos. Quería contarles rápidamente el formato. Lo que vamos a hacer ahora es compartir por el chat un documento compartido que les voy a mostrar en este momento cómo se ve para que se hagan una idea. Cada grupo tiene un espacio con las 5 preguntas que el padre Antonio acaba de compartir. Entonces vamos a crear 10 grupos y según el número de su grupo, les pedimos que por favor de ese diálogo ustedes respondan acá. Nosotros más adelante vamos a compartir este documento cuando compartamos también el video resumen para que ustedes puedan ver el diálogo, digamos, o lo que han ido conversando en los 10 grupos. Entonces, por ejemplo, se crea el grupo, ustedes aceptan, sale grupo 4, ustedes buscan acá en el archivo compartido, el que dice grupo 4 son las mismas preguntas y la idea es que puedan responder en la parte de abajo. Está abierto para que cualquier persona edite
Solo es escoger a alguien que pueda fungir como secretario o persona que toma las notas y comienzan a escribir las respuestas abajo de cada pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la dinámica. Como les decía, voy a compartir en este momento el vínculo por el chat, pero también el equipo de comunicaciones nos va a ayudar a entrar en cada grupo y compartir el vínculo en caso tal alguien no lo haya podido copiar. ¿De acuerdo? Entonces, para no demorarlo más, voy a compartir en este momento el vínculo. Como les digo, todos tienen acceso y poder de edición. Ese es el vínculo el que está ahora en el chat. Y vamos a tener a partir de ahora 20 minutos para este diálogo. Posterior al diálogo y las notas, volvemos acá al plenario para poder plantearle al padre Antonio las preguntas que tenemos pendientes en el tintero, si surgiera alguna más, y compartir un poco lo que veamos en este documento. Entonces, adelante y nos vemos en unos minutos. Bueno, pues vamos dando un repaso rápido. Este documento lo van a tener accesible también. Eh, entonces, vamos dando un repaso rápido por los diferentes grupos y luego al hilo de esto podemos también abrir el diálogo. Entonces, el grupo uno, a la primera pregunta de si podrían compartir una medida específica que haya implementado en su congregación para fomentar un ambiente seguro y prevenir abusos, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad ante esta iniciativa? Comentaban pues la divergencia también de experiencias. Algunas congregaciones aún no están implementando las políticas que se han desarrollado. En otra congregación ya se ha implementado en diferentes niveles. Se han dado formaciones y capacitaciones a muchos de los agentes pastorales. Ha habido capacitación de voluntarios y trabajadores de las obras apostólicas. Ha habido implementación de gabinete de psicología para poder acompañar a las personas, cambios estructurales en las casas, dar más visibilidad en los espacios comunes, las ventanas, evitar que haya dormitorios de a dos en la comunidad, sino individuales o de tres. Experiencia que a nivel de iglesia local no hay nada y es preocupante. Bueno, pues todo es importante compartirlo, tanto los logros como también las dificultades. Parece que a nivel continental no se quiere asumir mucho este tema y se tiene que considerar en todas sus dimensiones. Es positivo incentivar el diálogo, en particular por parte de los menores en las obras. Pues son interesantes, ¿no? Estas, pues un poco iniciativas que podrían denominarse en esta primera pregunta. Decía la segunda pregunta, en el contexto de la prevención de abusos, ¿cuáles creen que son las prácticas más efectivas que han observado o implementado en otras congregaciones? ¿Hay algo que hayan adaptado y aplicado con éxito en su propia comunidad? Pues aquí comentaban fomentar el interés en la formación sobre estos temas, sensibilizar y formar al interior de la comunidad, formar la conciencia de lo que es un abuso desde la infancia, dar pautas de acción en la congregación, revisar las propias constituciones, regla, la ratio, a la luz de la actualidad para evitar que haya elementos que favorezcan abusos de tipo diferente tipo. Pues aquí creo que es muy importante también el caminar juntos y el aprender juntos a partir de experiencias que hayan podido tener otras congregaciones y que nos puedan ayudar, ¿no? Entonces creo que es importante esos aspectos. Vamos pasando a algún otro de los grupos que haya podido compartir. Sobre este tema segundo, el grupo 4 decía, la mayoría del grupo desconoce prácticas efectivas que otros hayan implementado. Conocemos documentos muy buenos o hemos escuchado de la implementación en una parroquia, en la Ruiz de Montoya, pero no conocemos directamente. En Chimbote, a nivel de la diócesis, se ha implementado un centro de escucha. Allí en Perú creo que es uno de los lugares en el contexto latinoamericano que las oficinas de escucha, los centros de escucha, están constituidos. Creo que tendremos que hacer una evaluación dentro de un tiempo para ver la efectividad que están teniendo, pero el mero hecho de que estén constituidos, que haya personas que estén detrás de ello, creo que es un aspecto ya de por sí muy relevante, más que nada porque en muchos contextos no está presente.
Respecto a la tercera pregunta, decía, la comunicación abierta y la educación son fundamentales. ¿Cómo están abordando el tema de la prevención de abusos en sus programas educativos o de formación? ¿Han tenido experiencias exitosas que deseen compartir? Pues hablaban aquí de seguimiento de un estudiante que tenía quetes. ¿Quetes se dice? Eso no lo había escuchado. De droga. Y también en caso de maltrato se ha derivado a la Fiscalía de Familia. Escucharon a la menor a través del área de psicología del colegio. Bueno, pues son dos experiencias. Una, entiendo que de identificación de una circunstancia de riesgo y la otra una circunstancia de actuación, ¿no? De actuación, en este caso, pues a una menor en el área de psicología. Ahí entiendo que sería pues a una menor que hubiese manifestado que había podido vivir alguna circunstancia pues problemática. Vamos pasando al resto de los grupos para seguir viendo. Aquí dice que el grupo 6 usó Word para responder. Pues ahora le podemos dar paso al grupo 6 para que nos comparta alguna de las ideas. El grupo 8, sobre la primera pregunta, decían, nos comentan que en su congregación se han dado cuenta de que dentro del protocolo del colegio no basta en confiar en la palabra de la persona, sino que cerciorarse, sino que deben cerciorarse de que la persona dice la verdad, ¿no? Y ciertamente, obviamente, esto hay que contrastarlo. Toda acusación es presunta es un presunto delito, ¿no? La palabra presunto creo que no la podemos nunca desviar hasta que no lleguemos a la conclusión de una investigación. No podemos considerar a nadie como pues, un delincuente, ¿no? En ese plano, y eso es algo a tener muy, muy en cuenta. Hay que estar detrás para cerciorarse de que se ponga en práctica de que se ponga en práctica con los trabajadores. Ver que también los trabajadores y voluntarios conozcan los protocolos. Aquí lo que antes comentábamos, pues es importante el cómo se hace esto y la sensibilización, los momentos de formación que busquen sensibilización, que busquen luego pues tener nociones básicas y sobre todo creo que una muy buena medida es la de plantear casuísticas, plantear escenarios. Eso es lo que a la gente que trabaja en el plano directo, en el cara a cara, ¿no? A los trabajadores, a los voluntarios, creo que es lo que más les ayuda y les sensibiliza el plantear escenarios. Esos juegos incluso de roleplay que antes les comentaba, creo que pueden ser experiencias muy, muy significativas. Concientización y sensibilización por parte de las hermanas. Las comisiones envían material de sensibilización a las comunidades según la realidad de cada comunidad, para que ellas respondan. Se ha trabajado también a nivel de provincia para involucrar a todas. Siempre hemos tenido en nuestros documentos el cuidado de las personas en diferentes espacios. Hay cartas de compromiso y cuidado y también atención al cuidado de los niños, generando espacios de conversación para la prevención. Y comenta aquí también dificultades al implementarlo, dialogando con el clero local, la tarea de ser como la viuda insistente. Pues nos toca ser viudas insistentes, ¿no? Pero de alguna forma lo que antes les he comentado es también la realidad, el hecho de que debemos tener conciencia de que esto no va a ser acogido así con los brazos abiertos y van a decir, ¡hoy qué bien! ¿Cuánto te agradecemos? Esto es maravilloso. Tenemos que ser conscientes de que pues, vamos a encontrar resistencias, vamos a encontrar reacciones negativas, vamos a encontrar muros. O sea, ese nivel de frustración hay que contar con ello. Ahí, cuando hablamos muchas veces de ese título que se ha divulgado tanto, especialmente en el contexto latinoamericano, de cómo es Apóstoles de la Prevención. Recuerdo hablar muchas veces sobre esto, ¿no? Pues en algunos cursos que hemos compartido, pues con Daniel Portillo, con Patricia, Luis Alfonso, y decíamos, sí, sí, apóstoles de la prevención, pero muchas veces apóstoles frustrados de la prevención, porque, claro, muchas veces son mucho más los palos que las palmas que se lleva uno trabajando en estos ámbitos. Entonces, seamos conscientes también de ello, que a todos nos ha pasado, a todos nos pasa y a todos nos pasará. En la segunda pregunta decía, ¿nos ha sido útil el protocolo que nos ha dado
la ODP, ofrecer cursos de formación obligatorios para agentes pastorales. Creo que aquí, como decíamos antes también, no tenemos que partir de cero, sino partamos de lo que ya hay, de lo que ya otros nos puedan ofrecer y sobre todo el concepto de trabajar unidos, de trabajar en red. Creo que es una de las experiencias más significativas y concretas y prácticas y efectivas que puede existir en esta tarea de la prevención. La tercera pregunta, ¿han tenido experiencias exitosas con respecto a la implementación del tema de la prevención de abusos en los programas educativos? Decían, hemos hecho esfuerzos de enviar a las hermanas de formación inicial a cursos de formación, introducirlo en la ratio, trabajo en conjunto de la comisión con las hermanas encargadas de la ratio. Creo que es un tema, en la ratio sacerdotales está ya incluido, ¿no? Pues también tenemos que hacer el esfuerzo de incluirlo en las ratios, en los planes de formación que tenemos a nivel congregacional. Aprovechando espacios formativos también en la formación permanente, esto creo que es muy efectivo. No creemos espacios específicos solo para una cosa, ¿no? Porque si no, como decía antes, creo que podemos llegar a cansar a la gente. Aprovechemos los espacios que ya tenemos e introduzcamos, pues, de alguna forma, poco a poco, temáticas referidas a la prevención. En colegios tenemos protocolos hace 20 años, completamente de acuerdo. En los colegios no estamos ni mucho menos empezando en esto. Sí es cierto que ahora creo que lo vemos desde otra perspectiva y le vemos sobre todo una mayor aplicación, una concreción mucho mayor. Anualmente hay una capacitación a inicio del año y también a veces hay una segunda charla durante el año para todo el personal del colegio. Al final reciben el protocolo actualizado anualmente y firman un compromiso de comportarse según el protocolo y que han recibido el protocolo. Pues yo creo que esto es fundamental. Ahora voy a responder a la pregunta de qué hacer cuando alguien no nos firma el protocolo, que es también creo interesante. Y vamos ya concluyendo, el grupo 9 compartir o algunas medidas específicas, decían, se comparten distintas situaciones en esta dinámica, puesto que algunas de las congregaciones participantes todavía están a la espera de la aprobación de sus protocolos. En otros casos se comenta que están en fase de socialización. Y por último, se comparten también medidas que incluso previa a la aprobación de estos protocolos se han ido asumiendo, como por ejemplo no recibir sin presencia parental o el permiso correspondiente a menores, no hacer desplazamientos con menores de la misma manera, que no inicien menores experiencias de vida comunitaria, ¿no? Pues bueno, son experiencias significativas de medidas concretas en la implementación. En el contexto de la prevención, ¿cuáles creen que son las prácticas más efectivas que se han implementado en otras congregaciones y que nos puedan ayudar? Probablemente el detalle de la Compañía de Jesús y la consideración de cada tema en su propio protocolo nos han ayudado a completar y ampliar los nuestros. La conciencia al respecto es reciente, aunque es verdad que en los centros en que atendemos a menores, las hermanas acompañan a los niños en las actividades, cuentan de las salidas al baño, etc. En la acción educativa se ha privilegiado el tema del cuidado. Por ejemplo, en los internados para chicas con escasos recursos, se ha dado un giro a estas estructuras para convertirlos en semi-internados durante el día, con actividades, atención. Por otro lado, internados que se han adaptado a acogida a madres gestantes o que han tenido bebés prematuros, acogida a familiares de enfermos hospitalizados. Todo esto son escenarios que debemos medir los riesgos que se puedan producir. Presencias de las hermanas en pareja, no solas nunca, en espacios abiertos, medidas de precaución y seguridad, también atentos al entorno de niños y jóvenes o de adultos mayores. Por lo que se refiere al personal, parece que anteriormente muchas veces se guiaban por tratarse de personas cercanas, pero no se solicitaban estudios psicológicos, una evaluación exhaustiva de estos empleados que comparten la misión. Cuando ya hay protocolos aprobados, el personal conoce los protocolos y el proceso que se sigue cuando entiendo que ahí es alguna situación, ¿no?, que se pudiera producir. Y ya el grupo 10 nos decía, en la fase de sensibilización de mi congregación lo hemos socializado en nuestra provincia en enero, lo hemos compartido, estamos en una fase de sensibilizar e informar, contamos con la ODP apoyando en una obra educativa. Hemos involucrado a las hermanas a detectar, identificar los factores de riesgo. Ha sido muy interesante, una riqueza. Las hermanas se han motivado a continuar el proceso. Se ha trabajado desde una iniciativa del equipo general en la creación de una comisión, ¿no? Creo que era uno de los aspectos que también antes recalcaba. Es importante tener personas que lideren en el ámbito congregacional esta misión concreta, que creo que es una misión más.
una misión más dentro de todas las que tenemos. No es ni más ni menos importante. Creo que es una misión más, pero debemos tener personas que se encarguen de ello. Se ha trabajado se configuró una comisión internacional desde este año. Desde este año hemos elaborado este protocolo, pero no lo hemos comunicado a las hermanas, solo en el Perú, y después se presentará en el capítulo general y se adaptará a cada país. Importante también esa adaptación a cada país por cuestión de lenguaje, por cuestión de leyes, por cuestión de contextos, destinatarios. Por eso esa adaptación es muy importante. La propuesta de la ODP con la de la congregación se han revisado y completado en un nuevo documento. Falta la presentación a la provincia. Con respecto a la segunda pregunta sobre prácticas efectivas que se han implementado en otras congregaciones y que nos puedan servir, decían lugares y ambientes seguros, actitudes alertas. Hemos socializado a partir de otras experiencias como una capacitación online asincrónica de la experiencia de los jesuitas a sus grupos y sus colaboradores de todas sus obras. Pues importante, ¿no? Este tipo de iniciativas de capacitación online, asincrónica. Yo antes les comentaba también esa experiencia que hemos tenido nosotros y que creo que son muy, muy efectivas. Bueno, pues esto con respecto a este documento compartido que creo que nos da luz sobre diferentes cosas que se están desarrollando y que nos puedan ayudar. Voy a responder a las preguntas que estaban en el chat porque creo que eran interesantes. Decía Sofía Morales, ¿qué significa no dar todo el plan completo a todas las personas? ¿No? Y me explico, porque antes insistía en eso. Un documento global, un plan, una política tiene muchas partes. Tiene una parte que puede ser pues, el código de conducta, tiene una parte que es el protocolo, tiene una parte que puede tener una incidencia más de tipo legal, más de tipo formativo, más de tipo canónico, ¿no? Entonces, todo el documento como tal, creo que no es práctico dárselo a todo el mundo, ni pretender que todo el mundo conozca absolutamente todo. A cada persona, a cada destinatario, le tenemos que dar la parte que es la parte correspondiente, ¿no? a su necesidad que vaya a tener. Porque si no, corremos el riesgo de abrumar a la gente, de asustar a la gente, y con eso no somos efectivos. Entonces, tenemos que ver qué parte del protocolo, qué parte del documento, qué parte de la política, qué parte de todo el conjunto de lo que hemos creado le va a servir a cada destinatario como tal. Puede ser que algunas personas sí necesitan tener esa visión global, pero muchas veces no todos tienen que saber todo, ¿no? Ni todos tienen que ser destinatarios de todo. A eso es un poco a lo que me refería. Evelyn decía, ¿cómo podemos hacer si hay algún miembro de la congregación que no quiere firmar el compromiso que al final de las políticas tenemos? Y aquí me refiero nuevamente a lo que antes decía. La primera cosa que a uno le sale es decir, pues entonces hay que obligarle, ¿no? Y le das con un palo así hasta que termine por firmar. No, creo que no. Lo que hay que intentar hacer es entender el por qué esa persona tiene esa resistencia. Puede ser que nosotros nos hayamos equivocado a la hora de plantearlo, que esa persona lo haya entendido mal, que haya, qué sé yo, alguna situación pues vivida que le pueda estar dificultando todo eso. Creo que es un ejercicio de tacto, es un ejercicio de empatía, es un ejercicio de comprensión, de acercamiento. Obviamente, si tenemos una persona que pues reiteradamente y de manera machacona pues se niega en banda a todo ello, pues habrá que plantear alguna forma más efectiva de que esto vaya adelante, ¿no? Porque ya nos encontramos ante una dificultad. Pero creo que la primera actitud es la de el plantear y el ser muy pedagógicos a la hora de pues mostrarle, caminar junto con esa persona para verle la necesidad y la importancia. Creo que si explicamos bien cuál es el objetivo que se tiene con una política de prevención en una congregación, vamos, me pueden poner pegas, me pueden poner dificultades, pero creo que en el contexto en el que hoy vivimos,
con las circunstancias que tenemos, con los destinatarios con los cuales trabajamos y con las situaciones vividas previamente y en la actualidad, es difícil, ¿no? Es difícil que una persona se niegue a dar un paso adelante. Negacionismo vamos a tener, pero es que negacionismos tenemos en todos los ámbitos de la iglesia. Entonces hay que ser conscientes de ello, pero iría mucho más a intentar ir al fondo de ese cuestionamiento. Si estamos hablando de personas ad intra, si estamos hablando de personas ad extra, es decir, al ámbito de colaboradores, de incluso personas contratadas que podamos tener, yo creo que ahí también hay que ejercer, por un lado, intentar comprender el por qué eso está tan difícil de asumir y por otro lado también, pues hay que llegar a un cierto nivel pues de exigencia y hasta una cierta imposición, ¿no? Porque es una medida institucional que debemos tener en cuenta. Así como consensuamos pasar el semáforo cuando está verde y no pasar cuando está rojo, pues de alguna forma hay que llegar a consensos también en este tipo de ámbitos. Y luego, una última cosa, Irma Romero preguntaba por el curso que yo he presentado. Es un curso que está dirigido a colaboradores nuestros, ¿no? En este caso está inspirado en la política, en el protocolo que tenemos nosotros, los agustinos recoletos como tal. Entonces, creo que no sería efectivo para una persona que fuera de fuera de nuestro ámbito. Nosotros este curso se lo ofrecemos a todas las personas de nuestro contexto, de nuestra familia, de manera gratuita, porque nos interesa, obviamente, que todas las personas tengan esa formación. Es decir, es una imposición que nos ponemos nosotros a nosotros mismos y a nosotros nos interesa que cuantas más personas lo hagan, mejor. Entonces, es un curso que no tiene costo para nuestros colaboradores directos. Si alguna persona tiene interés en echarle un vistazo, no tengo ningún problema en darle acceso al curso y que lo puedan revisar por si les viene bien para alguna cosa, pero que no tiene coste alguno. Pues creo que Padre, son las tres preguntas que había. tenemos una última pregunta, padre, que apareció ahora en el chat de la hermana Evelyn. Es, ¿cada cuánto tiempo, cada qué tiempo es recomendable el cambio de personas responsables de las comisiones? Pues yo creo que es bueno que no sea siempre la misma persona, ¿no? Es bueno que haya una cierta rotación. Es verdad que para que una persona pueda tener una visión amplia y con un conocimiento, pues hace falta tiempo. O sea, no podemos estar tampoco cambiando a todas las personas en todo momento. Pero yo me guiaría, pues, por esos nombramientos periódicos que tenemos, por ejemplo, a nivel de, no sé, aquí cada familia religiosa lo llama de una manera. Nosotros lo llamamos capítulos. Hay gente que lo llama congregaciones provinciales o generales. Entonces, yo me guiaría por esos periodos de nombramientos que se dan con otras dinámicas también de la vida congregacional, ¿no? No sé, depende, no sé si ustedes nombran superiores o superioras de comunidad por 3 o por 4 años, o directores o directoras de colegios por 3 o 4 años. Pues yo creo que sería más o menos también la periodicidad que yo le daría, o un secretario provincial o una secretaría de educación, de formación, de economía. Yo me guiaría por esos mismos plazos que más o menos tenemos para otros ámbitos, ni más ni menos. Es que esto es una dimensión otra dimensión más, ¿no? Esto no es ni más ni menos, es algo que debemos incluir, que debemos integrar, pero abordarlo pues de la misma manera que abordamos otros ámbitos de nuestra vida y misión. Muchísimas gracias, padre. Y bueno, ya estamos cerca al final de la hora, entonces quisiera pedirles nuestra tradicional foto del grupo. Para ello, le voy a dar el pase a Catherine para que nos dé las breves indicaciones de, como somos más de 80 personas, van a ser varias tomas, nunca sabemos en cuál nos toca, entonces tenemos que mantener la sonrisa todo el tiempo. Entonces, Catherine, adelante Sí, por para que favor, como puedas dar las dijo indicaciones. Ricardo, mantengamos la sonrisa. Voy a proceder a tomar varias fotos, así que den su mejor cara. Y por favor activen sus cámaras.
Listo. Estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Padre Antonio, muchas gracias. Y ahora quisiera darle el paso a Lucila García Belaunde, que ya está ahí en pantalla principal, que nos quiere dar las palabras de cierre. Adelante, Lucila. Gracias, Ricardo, gracias, Padre Antonio, gracias, Andrés. De verdad, gracias a todas las congregaciones, a cada una de las hermanas y hermanos que tenemos hoy día aquí, que no sé si también hay algún sacerdote, pero creo que la mayoría son congregaciones femeninas. Agradecerles, ¿no? Porque justo estaba, mientras veía y escuchaba a todos, estaba pensando que llevamos desde febrero, empezamos en febrero. No en febrero empezamos a trabajar con cada una de las congregaciones, pero sí en el mes de febrero empezamos a soñar que esto era posible, ¿no? Y cuando fuimos a la Confer a presentar esta propuesta, parecía como tan lejana, como que no podía ser, ¿no? Y estamos ya casi en diciembre y pues lo hemos logrado. Yo digo que lo hemos logrado porque esto ha sido un esfuerzo de todos y de cada uno, con procesos de adelantos y retrocesos, porque han habido, ha habido alguna congregación que ha tenido que volver a empezar cuando había avanzado bastante, y ha habido de todo, y han habido cambios, pero nos hemos ido adaptando a todos estos cambios, nos hemos ido adaptando a cada realidad, a cada congregación, de verdad con mucho cariño, con mucho esfuerzo de querer apoyar a todas, ¿no? A todos, y que salga de la mejor manera y que terminen con un documento que puedan hacer vivo, ¿no? Que puedan hacer realidad, ¿no? Y realmente felicitar porque ha habido un gran compromiso y creo que lo hemos logrado. Y por último decirles que deben implementar esta política, porque de la experiencia que tenemos, algunas veces lamentablemente queda el papel, el documento queda precioso, guardadito, y no hay una implementación. Entonces sí los invitaría a que puedan implementar poco a poco la política, para que realmente rinda frutos y podamos lograr pues realmente un entorno sano, seguro, que es lo que todos deseamos. Muchas gracias por todo, por la paciencia que nos han tenido, y nada, será pues hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, buenas tardes. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Padre Antonio. Chao, bendiciones. Adiós. Gracias. Gracias. En la Compañía de Jesús, queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares: sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso, intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables, y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UART ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo.